Óptico Ecuador está comprometido a darte la mejor atención en salud visual. Contamos con tecnología de punta y le ofrecemos óptima y personalizada. Ser expertos en optometría no consiste en mejorar la vista de cada persona, consiste en ver las necesidades de cada paciente. Por eso los servicios de examen visual computarizado, lentes bifocales, progresivos, antirreflejo, fotocromáticos, lunas en cristal y plástico, lentes de contacto. Contamos con marcos para damas, caballeros y niños y gafas en las mejores marcas. Estamos ubicados de la Torre 86, teléfono 8608 18 horas. Realizamos brigadas y le obsequiamos cultura. Realizamos convenios con colegios y Óptico Ecuador, que ama su... Camino de Belén. Hola, soy Paola Huelotuña de tu programa Desarrollemos Habilidades. El presentador de Estrella de la Mañana, donde no se puede mentir, Ilich Romero Atarihuana. Hola, Cristian Piedra te saluda TDRMA. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ronald Fernández. ¿Cómo están mis queridos amigos de Sociality? Soy Ceci Belvaca. Soy Jaime Smith Puente de su programa Momentos Místicos. Hola, soy Stephanie Cajamarca de tu programa Terapias Alternativas. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Natalie Reina, la voz de los Andes. ¿Qué tal amigos? Yo soy la doctora Jimena Yan. Hola, ¿qué tal? Te saluda Dayana Pita. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Puente del sector estratégico. Hola, ¿qué tal mi linda gente? ¿Cómo están? Yo soy Brumel Esencia. Acá te saluda Reina Falconi. Ya saben, quiero invitarles este nuevo 2024. Que tu familia, doctor, para seguir que todas... Después de todas las adversidades, nunca te rindas. De salud, prosperidad, sobre todo la unión de trabajo. Estos son los deseos. Radio Pero año nuevo de comunitaria. Paz, Reina Sur. Venimos totalmente Radio Evolución. No se olviden de compartir, darle like y comentar. Y que nos ayuden a seguir mejorando en el año que viene. Y sobre todas las cosas, vive en paz y ten una larga vida y prosperidad. Buenas tardes, estimados amigos, muy bienvenidos a este programa de reflexiones políticas que lo estamos llevando a través de esta importante radio. El día de hoy hemos escogido el tema de la consulta popular. La consulta popular es un instrumento democrático que debe utilizárselo para consultar al pueblo sobre temas de trascendencia nacional que tengan relación con problemas de fondo de la vida del país y que apunten a resolver esos graves problemas. La consulta puede tener pues diferentes matices, depende con qué objetivo se la plantea, qué resultado se quiere obtener de ella, y de eso depende evidentemente que sea una buena o mala consulta popular. Al momento en el Ecuador existen dos propuestas de consulta popular presentadas ante la Corte Constitucional. La primera, la que presentó el gobierno de Daniel Noboa, y la segunda propuesta de consulta, la presentada por la Comisión Nacional Organizadora del Frente de Unidad Nacional, del que tengo el honor de ser su coordinador. En cuanto a la primera propuesta, el gobierno presentó en un principio 11 preguntas, 10 de ellas relacionadas con
temas que pueden y deben ser tramitados a través de simples reformas al Código Integral Penal. Y la otra pregunta era relacionada con los juegos de azar, con las ruletas, con las que el presidente de la República decía que quiere obtener réditos para el Estado y dar trabajo a la gente. Posteriormente presentó otro paquete de 9 preguntas más, en total 20 preguntas. Pero pienso yo que todas ellas no cogen el tema de fondo, que es el problema del cambio de la Constitución de la República, el cambio del Estado, del narcoestado fallido que está imperando en el Ecuador. Y tan es así que esta consulta del gobierno ha venido de tumbo en tumbo. La Corte Constitucional le planteó al presidente de la República la posibilidad de que retire las 11 preguntas iniciales, porque vuelvo a repetir, son temas que no ameritan una consulta popular nacional, sino simplemente trámites de reformas al Código Penal. Pero el presidente no hizo caso, simplemente retiró la pregunta relacionada con los juegos de azar, porque ya era mucha vergüenza, pues, ya se les cayó de una. Nosotros habíamos dicho desde un principio que tenía que retirar las 11 preguntas. No lo hizo el presidente, neciamente persiste en que la Corte Constitucional tramite esas 10 preguntas restantes. Pienso que a lo mejor la Corte le va a negar algunas de ellas o a lo mejor todas. Y por eso es que el repuesto de las 9 preguntas adicionales trata de levantar una consulta que nació muerta. Trata de levantar un muerto. Y eso no es trabajar con seriedad por los intereses del país. El señor presidente de la República, creo yo, que está desaprovechando un momento muy especial para ir a una consulta de fondo que tiene relación con el cambio de la Constitución de la República. Pero no hace caso. Y en esas condiciones, a lo mejor, su consulta está condenada al fracaso, porque no toca los problemas de fondo. Muy malo que el presidente haga eso. De hecho, está de por medio ahí el problema de las elecciones para el 2025, en donde él personalmente dijo que aspiraba a presentarse como candidato en esas elecciones. Y la situación se complica más todavía, porque nos encontramos en una guerra declarada, una guerra interna declarada por el gobierno contra el narcotráfico. Nos encontramos con estado de excepción, en donde existe toque de queda, en donde la gente no puede tener reuniones masivas, está prohibida de hacer ese tipo de reuniones, en donde hay que retirarse a determinadas horas de la noche y no hay cómo movilizarse por ninguna parte del país. Es decir, es un medio encarcelamiento de la población ecuatoriana a nivel nacional. Y en esas condiciones pregunto yo si acaso él persiste en su consulta. ¿Cómo se va a desarrollar el proceso democrático de consulta popular? Porque la consulta popular no es simplemente que la Corte apruebe las preguntas y ya, o que el Consejo Electoral convoque a la consulta. El proceso significa también pues, que la ciudadanía tiene derecho de reunirse, de debatir, de hacer campaña electoral a favor o en contra de las preguntas presentadas. De tal manera que yo veo que esa consulta no está sustentada sólidamente en un proceso democrático que apunte a dar soluciones a los problemas del país. Vuelvo a repetir, nosotros hemos considerado que esa consulta nació muerta. Ellos quieren levantar ese muerto con preguntas remendadas. Así no se gobierna, señor presidente de la República. Creo que esto es fruto de la improvisación, fruto del cálculo electoral, fruto de irresponsabilidad frente a los problemas del país. El pueblo no puede prestarse para una consulta de esa naturaleza. Y
y tenemos que reflexionar seriamente qué vamos a hacer en caso que la Corte Constitucional le apruebe la tal consulta del gobierno, que dicho sea de paso, es un gobierno que, como hemos dicho en otras oportunidades, está gobernando en base a un pacto de la impunidad y cogobierno con el gobierno de Noboa, Correa, Rafael Correa, que es un delincuente prófugo, que está sentenciado y se encuentra prófugo de la justicia, y por otro lado el Partido Social Cristiano, a quienes se han sumado otros sectores de la partidocracia corrupta. Entonces miren ustedes, esto no es así, no hay la seriedad del caso para ir a un evento de tanta trascendencia como debería ser una consulta popular verdadera sobre problemas de fondo del país. Y hago notar esto, distinguidos compatriotas, porque el pueblo ya no puede seguir siendo víctima de ser conejillo de indias frente a los politiqueros que han desgobernado el Ecuador, por decir algo, en los últimos 20 años. Y la otra consulta, la otra propuesta de consulta presentada ante la Corte Constitucional es la que presentó la Comisión Nacional Organizadora del Frente de Unidad Nacional, del frente, de este frente que está formándose. Y se presentó una sola pregunta, porque esta es la cuestión de fondo. ¿Qué dice la pregunta? ¿Aprueba usted que se convoque e instale una asamblea constituyente de acuerdo al estatuto electoral que se adjunta para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva constitución de la República? Fíjense ustedes, es una pregunta concreta y toma el problema de fondo, que es el cambio de la fracasada Constitución de la República que se montó en Montecristi el 2008 por parte del gobierno del Correato corrupto y que está a vista de todos que es un verdadero fracaso, porque ahí está condensado toda la estructura jurídica del país que no funciona. Ahí está condensado el hecho de un ejecutivo que es un superpoder ejecutivo, por encima de toditos los demás poderes del Estado. Está concentrado ahí una Asamblea Nacional que, de acuerdo a su concepción, no funciona como debería ser, pues un Parlamento Nacional, un Congreso Nacional respetable, que sea un recinto de debates de los problemas económicos, políticos, jurídicos de la sociedad ecuatoriana y que plantee soluciones efectivas. Por la simple y sencilla razón de que se sustenta en un sistema de partidos que ha demostrado que no sirve, lo que se ha llamado popularmente la partidocracia corrupta, que es la única que está presentando candidatos para asambleístas, para presidente de la República, prefectos, alcaldes, etc. Y ese sistema de partidos políticos que consta en la Constitución de Montecristi ha demostrado que no sirve, que eso no vale, hay que cambiarlo. Esa Constitución también nos demuestra pues, que la Corte Nacional de Justicia es otro fracaso, porque le separaron ahí de la Corte Suprema de Justicia que era antes, le separaron el Consejo Nacional de la Judicatura, crearon un organismo burocrático, despedazaron una función judicial integral, y ahora vemos lo que está pasando, que no hay un manejo correcto de lo que es la justicia en el país, porque eso determina pues grupos de poder ahí. Tan es así que el expresidente del Consejo de la Judicatura y 2 ministros de la Corte de ese consejo están presos. Entonces, esto es el problema de fondo que hay que cambiar. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un organismo burocrático, asimismo integrado por elementos nombrados por el presidente de la República, las funciones del Estado, y ya vemos cuáles son los resultados que ha dado. Todos ellos son resultados negativos, que no permiten un funcionamiento correcto de lo que debería ser un Estado moderno. El Consejo Nacional Electoral, de igual manera, que está sustentado en esa Constitución, no da pues los resultados de garantía de
de la voluntad ciudadana en las urnas. Y tan es así que tenemos ahora un Consejo Nacional Electoral que ya dura no sé cuántos años, ahí ya terminaron su periodo y no pueden cambiarlo hasta ahora. Y si es que hay la consulta, son ellos los que van a regir nuevamente un proceso que seguramente será fraudulento, como han sido todos los demás procesos electorales de los últimos 17 años. Y así por el estilo. Si vamos al campo económico, vemos que esta constitución en el campo agrícola, por ejemplo, le quita al Ministerio al gobierno central, le quita la competencia exclusiva del manejo del sector agrario en el país y lo divide en 24 pedazos porque traslada esa competencia a los gobiernos provinciales a los que no se les da ni siquiera recursos, no tienen ni para pagar sueldos, pero le trasladan esa competencia de manejar todo lo que es el sistema agrario, agropecuario, agroindustrial nacional, lo cual debe ser competencia del Estado, del gobierno central. Y en base a esa absurda disposición que establece la Constitución, no se pueden manejar cuencas hidrográficas, porque ahí determinaron también que debían haber 7 gobiernos regionales que nunca se conformaron. Y por lo tanto las cuencas hidrográficas no se las puede manejar técnicamente porque es un entrampamiento leguleyo burocrático que no lo permite. No hay una sola cuenca o subcuenca hidrográfica del país de las 2000 que existen que esté manejada técnicamente, y por eso tenemos todos estos problemas de derrumbes, de inundaciones, de sequías, porque si se controla un manejo técnico de esas cuencas hidrográficas se puede contribuir a un manejo adecuado del clima en el país. Entonces miren ustedes todas estas cosas que contempla esa Constitución, y que la consulta de gobierno no lo toca absolutamente para nada. Nosotros lo estamos planteando, que es necesario que el pueblo sea consultado si quiere ir a una asamblea constituyente para cambiar esa Constitución fracasada y elaborar una nueva Constitución de la República que nos permita, pues, diseñar un nuevo Estado, no el narcoestado fallido que tenemos ahora, sino un nuevo Estado, un Estado de nueva democracia, moderno, que recoja las cosas positivas que tiene. De hecho, tiene la Constitución de Montecristi. Existen cosas positivas con el manejo, por ejemplo, de recursos naturales. Pero hay cantidad de cosas que no están bien. Entonces, nuestra propuesta apunta a este problema de fondo. Primero derogar la Constitución de Montecristi y en reemplazo de ella elaborar una nueva Constitución de la República. No regresar al pasado, a la Constitución del 98, como plantean algunos de estos defensores del narcoestado fallido que tenemos. Ellos dicen que hay que volver a la Constitución del 98, que fue la Constitución que sirvió de base para el famoso feriado bancario y otras barbaridades que se cometieron en el país. Entonces, nuestra tesis no es que volvamos al pasado, ni que sigamos en el presente de oprobio, sino que enterremos ese pasado y salgamos adelante, avancemos al futuro con una nueva Constitución de la República. Por eso hemos planteado la documentación en la Corte Constitucional el 15 de este mes. Lo hemos presentado por 5ª vez, porque 4 veces nos negaron la Corte actual y la anterior, porque no les conviene, ellos no están de acuerdo con cambiar el Estado. Ellos quieren mantener el mismo Estado fracasado. Y el pueblo, la historia, requiere un cambio de ese Estado. Y por eso hemos presentado conjuntamente con el Estatuto Electoral, porque en esa Asamblea Constituyente no pueden ir los mismos, pues. No pueden elegirse asambleístas constituyentes con las mismas leyes que eligen asambleístas. Porque si vamos en ese sentido, los mismos partidos de la partidocracia corrupta presentarán sus candidatos y entonces la Asamblea Constituyente sería una repetición de esta vergüenza que se llama Asamblea Nacional, reducto de incapaces y corruptos. Porque la elección es lo que determina. Entonces, en ese proyecto que hemos presentado nosotros, se establece con claridad algunas cosas muy concretas. Primero,
que los asambleístas constituyentes deben ser elegidos de manera directa por los sectores sociales y populares del país, y que los partidos políticos que actualmente están registrados en el Consejo Nacional Electoral, que son cerca de 300 partidos nacionales, provinciales, cantonales, etc., que ninguno de esos partidos políticos pueda presentar candidatos, porque no queremos volver a lo mismo. Entonces, que sean los sectores sociales los que elijan directamente a sus representantes en la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, decimos, si se van a elegir asambleístas constituyentes de las universidades, de escuelas politécnicas, de los sindicatos, de los trabajadores, de las organizaciones campesinas, de las cámaras de la producción, de los transportistas, de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, si se va a elegir de los gremios profesionales, de las ligas deportivas barriales, de los barrios del Ecuador, de los barrios de las diferentes ciudades, de las mujeres, de las organizaciones de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, etcétera, del magisterio, tienen que elegirse de manera directa en base a padrones electorales que se deben elaborar en cada uno de esos sectores. ¿Me explico? En Universidad Central, el padrón electoral para elegir los 4 representantes de las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas del Ecuador, tienen que elegir a esos representantes todos los alumnos que estén matriculados en todas las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas, todos los alumnos, los profesores que trabajan en ellas, los empleados y trabajadores de esas universidades y escuelas politécnicas. Esto es democracia. Entonces ya no hay intermediarios. Es la democracia directa de los sectores sociales del Ecuador. Así representados en esa Asamblea Constituyente, entonces ellos sabrán, pues, determinar qué rumbo, qué destino le dan al Ecuador. Si seguimos en esta barbarie que estamos soportando, o construimos una nueva democracia y un nuevo Ecuador. En conclusión, estimados radioescuchas, estamos frente a estas 2 alternativas en el momento histórico que está viviendo el país. La primera consulta popular, una consulta popular del gobierno para mantener el mismo Estado, narcoestado fracasado, fallido. Y la segunda alternativa, la presentada por el Comité Nacional Organizador del Frente de Unidad Nacional, que tengo el honor de ser su coordinador, orientada a cambiar esa Constitución de Montecristi para cambiar ese narcoestado por un nuevo Estado de nueva democracia y construir un nuevo Ecuador. He ahí la disyuntiva. ¿Qué hacemos entonces frente a esto? Algo tenemos que hacer. No podemos cruzarnos de brazos. No podemos dejar que la política la manejen los mismos culpables de la crisis que nos ahoga. El pueblo ecuatoriano, los hombres y mujeres honestos de este país, los que nunca hemos gobernado el Ecuador, los que no tenemos rabo de paja, tenemos que ponernos de pie y reflexionar sobre estos problemas y unirnos en una propuesta sana, honesta, seria, fundamentada para cambiar al Ecuador. Ese es el primer punto de partida. Y en ese sentido nosotros vamos a tener el día de mañana, martes 23 de enero a las 7:30 de la noche, un gran diálogo nacional vía Zoom para conversar sobre estos temas y arrimar el hombro todos en esta dirección. Yo les hago una cordial invitación a todos ustedes para que reflexionemos sobre estos problemas y nos unamos como un puño, porque frente a semejantes barbaridades que estamos soportando, el narcotráfico que se ha infiltrado en todos los niveles del Estado, desde el presidente de la República, ministros de Estado, asambleístas, Corte de Justicia, Consejo de la Judicatura, Consejo Electoral, en todo lado están metidos, porque con dinero compran a funcionarios corruptos para que hagan lo que ellos les da la gana. Un país que está hundido en el desempleo, que es caldo de cultivo para estos negociados sucios del narcotráfico. Un país que está hundido en la corrupción. La corrupción es una pandemia, compatriotas, que tiñe a todos los órganos del Estado,
a nivel público y privado, empresarios corruptos, funcionarios corruptos. Entonces, esta es la realidad. Y en ese sentido, nosotros tenemos que tomar una determinación. Mi llamado cordial a todos los hombres y mujeres que no están comprometidos con el pasado de oprobio, que no son corresponsables de la situación de oprobio que vivimos ahora, para que miremos hacia adelante, para que nos unamos hacia el futuro y para que construyamos juntos en este momento ese gran frente de unidad nacional que está en proceso de construcción. Lo construyamos, lo formemos y avancemos hacia exigirle a la Corte Constitucional que apruebe nuestra pregunta y ordene al Consejo Nacional Electoral que nos entregue los formularios para recoger las firmas que determina la ley y sobre esa base avanzar en la consulta popular del pueblo, una consulta popular para convocar la Asamblea Constituyente del Pueblo que haga estas cosas a las que ya me he referido y que en concreto debe ser derogar la Constitución de Montecristi de este narcoestado fallido, elaborar una nueva Constitución de la República, punto 1. Punto 2, determinar el encarcelamiento, determinar la finalización del periodo de todos estos funcionarios corruptos en los diferentes niveles del Estado, gobierno, asamblea, Corte de Justicia, Consejo Electoral, hacer desaparecer ese Consejo de Participación Ciudadana, Control Social, etcétera, y que en reemplazo de ellos nombre gente honesta, proba, capaz, que sí existen hombres y mujeres en el Ecuador para ese tipo de funciones. Y en tercer lugar, que ordene el encarcelamiento de todos estos ladrones que se robaron miles de millones de dólares de los fondos del pueblo ecuatoriano, del país, que son culpables de asesinatos, que son culpables de toda la tragedia que estamos viviendo ahorita. Una situación inimaginable. Eso tiene que hacer un organismo democrático, y el único organismo democrático en este momento puede hacer eso, se llama una Asamblea Constituyente del Pueblo, convocada por el pueblo, convocada por nosotros, por ustedes, por nosotros, en base al artículo 444 de la Constitución de la República, que nos permite ese derecho que le estamos exigiendo a la Corte Constitucional, que se respete ese derecho y apruebe la pregunta para avanzar en este proceso. Ese es mi cordial llamado, estimados compatriotas. Espero que podamos arrimar el hombro todos, porque en nuestras manos y en nuestra inteligencia está terminar con este narcoestado fallido y sobre esa base construir la nueva democracia y el nuevo Ecuador que nos merecemos. Muchas gracias por su atención y mi cordial invitación para vernos el próximo día lunes a la misma hora y en este mismo lugar. Buenas tardes. Hola. Gracias a Momentos Místicos por permitirnos desearles a todos un feliz 2024 y poder ofrecerles la más deliciosa y fresca alternativa para su beneficio todo este maravilloso año. Lo dicho, este año hemos venido para quedarnos en su paladar, su corazón y ser parte de su vida feliz al traer la mejor variedad de pulpas, jugos, pescados, mariscos y más. Así es, chicos, contáctenos al número de WhatsApp también en Facebook e Instagram. Grupo Óptico Ecuador. Estamos ubicados en la avenida Cardenal de la Torre, S15-86, frente al UPC. O contáctanos al teléfono 099-84-46-908. Grupo Óptico Ecuador. Tecnología que ama su vista.